dar inicio a nuestra barra. Bueno, a título de contextualización, recordemos que hemos abordado entonces varias fases del tema de interrogatorio cruzado de testigos. Entonces abordamos en primera medida la relación del interrogatorio cruzado con la teoría del caso, lo que implica una teoría del caso y su diferencia con la presentación del caso. Posteriormente hablamos de la preparación del desarrollo del interrogatorio, hablamos del desarrollo del interrogatorio propiamente dicho. Posteriormente hicimos alusión a la prueba pericial y hoy nos convoca a continuar con el concepto de testimonios especiales u otros interrogatorios especiales para luego entrar de fondo en el desarrollo del contrainterrogatorio. De ahí entonces que cuando se hace la alusión al concepto de un interrogatorio especial o testigos especiales, pues uno podría decir que efectivamente puede ser cualquier tipo de situación que se presente o que de alguna forma resulte problemática. Recuerdo a los compañeros, por favor, el favor de mantener los micrófonos apagados. Entonces, el desarrollo de un interrogatorio especial es cualquier tipo de circunstancia que sea anómala, que de alguna manera pues modifique las condiciones normales en las que se podría desarrollar un interrogatorio. Y ahí pues que cada caso concreto debe ser examinado en razón a sus problemáticas principales. Yo considero que podríamos abordar, sin que sea una lista de naturaleza taxativa, algunas situaciones puntuales en el ejercicio del interrogatorio directo. La víctima. Entonces, cuando interrogamos a la víctima, pues algunos tips que considero que son relevantes para el desarrollo del ejercicio del interrogatorio cruzado. El primero, recordar la condición de víctima que es independiente a la efectiva judicialización de los responsables, de conformidad con el artículo 132 y 137 del Código de Procedimiento Penal. Su condición es independiente del ejercicio de la acción penal y de la efectiva judicialización de la persona. Así como el procesado se presume inocente, pues la ley establece también la presunción de que la víctima lo es y que efectivamente pues ha sufrido ese daño. La pertinencia de la víctima, al igual que la del procesado, es autónoma. De ahí entonces que cuando se llama a declarar a la víctima, su pertinencia goza de las mismas condiciones o de similares condiciones que la del procesado. No hay que hacer alusión efectivamente a su pertinencia de admisibilidad de manera muy detallada, como quiera que pues su pertinencia, como vengo diciéndolo, es absolutamente autónoma. En nuestra legislación, la declaración de la víctima, el interrogatorio cruzado del testigo víctima escapa al ejercicio del examen separado de testigos como lo manda el artículo 396. Ahí vamos a encontrarnos dos excepciones o tres grandes excepciones al interrogatorio o al examen separado de testigos. La primera, precisamente la del investigador. El investigador entonces puede ser llamado a declarar sin la necesidad de que se genere el examen separado de testigos. Esta persona puede escuchar las declaraciones de las otras personas porque ha contribuido al desarrollo del acto de preparación del trabajo de la defensa. El acusado y la víctima, pues también pueden ser llamados a declarar haciendo excepción al examen separado de testigos, no pueden ser obligados a abandonar la sala de audiencias. Y por último, pues el procesado, pues escapa también a ese examen separado de testigos. Anecdóticamente, recuerdo un caso en donde el juez me dice, señor defensor, si el procesado va a declarar, entonces pidámosle el favor de que se retire de la sala de audiencias a efectos de que no escuche las declaraciones de otros testigos. Yo le dije, no, su señoría, pues obviamente del examen sencillo del artículo 396 se desprende que el procesado no puede o no es obligatoria la declaración del procesado sin que escuche los demás declarantes. Pero adicionalmente hay una situación de peso que no nos permitiría alejar al procesado de la audiencia de juicio oral y cercenarle su derecho a escuchar a los demás testigos, y es que precisamente frente a él recae el ejercicio de la acción penal y es quien tiene el ejercicio del derecho a la contradicción y a la confrontación. Un consejo ya desde el punto de vista litigioso, no es recomendable ni desde el punto de vista litigioso, ni desde el punto de vista procesal, ni desde el punto de vista humano, el ataque a la víctima. Recordemos que la víctima se presume que ha existido la conducta delictiva y que ha existido en su contra esa circunstancia. La víctima no está en el proceso para probar su condición de víctima. El proceso tiene por objeto
probar la existencia de los hechos y la responsabilidad penal del acusado, pero no es un escenario para que efectivamente la víctima pruebe sus condiciones o sus calidades. No es recomendable ni es procesalmente adecuado generar ataques de evidencia de conducta, atacar a la víctima por sus condiciones personales, cuestionar a la víctima por su forma de vida. Insisto, la víctima no fue llamada al proceso a probar su condición. Púseme un segundito. Doctora Alba Sarama, le pido encarecidamente que apague su micrófono, que está generándose un retorno. Lo mismo el doctor Jaime Gómez y lo mismo las demás personas que, por favor, les ruego que apaguen sus micrófonos para que no genere el sonido de interrupción. Desde el punto de vista procesal también es importante pues hacer una observación. El juez suele ser empático con la víctima. Entonces, si usted ataca a la víctima, pues eso va a generar una situación que no va a ser bien percibida desde la perspectiva humana. Puede que el juez no haga ninguna observación en la sentencia, puede que no se haga ningún tipo de alusión a eso que ha venido sucediendo, pero necesariamente va a generar una circunstancia molesta dentro del proceso. Entonces, con la víctima, pues algunos tips que podemos tener en consideración, bien sea porque la estamos interrogando o bien sea porque la estamos contrainterrogando, pues hacer uso del componente empático, es decir, ponerse en el lugar de esa persona, ser especialmente descriptivo con las circunstancias de tiempo, modo, lugar, como de alguna forma lo dice Mauret, el testigo sabe mucho más de los hechos de lo que nosotros sabemos y en ese orden de ideas, pues la descripción va a ser importante en el desarrollo del interrogatorio. Preparar a la víctima para un momento de tensión máxima. Se va a someter entonces al desarrollo de la circunstancia más molesta o más traumática dentro del proceso, de ahí entonces que sea un momento donde realmente debe ser preparada. Esto, por ejemplo, para los representantes de víctimas es importante en el ejercicio de ese trabajo de preparación, sobre todo prepararla para el contrainterrogatorio. Recordemos que una de las claves que hemos abordado en el desarrollo del interrogatorio es preparar el interrogatorio en clave, lo que será el control de la declaración a través del ejercicio del contrainterrogatorio. Controlar las emociones de la víctima, obviamente para que no pierda su rumbo, y hacer pausas en el desarrollo de su declaración va a ser relevante en el ejercicio de ese examen cruzado. Otro caso importante, el de los ancianos, otro testimonio especial, insisto, puede ser especial cualquier tipo de testimonio, pero con los ancianos. Entonces, muchas veces se descarta la declaración de los ancianos y me parece que puede llegar a ser un error. Tradicionalmente han representado sabiduría y también en el componente empático va a ser un mensaje importante frente al juez. El anciano generalmente o por el paso de los años son muy tendientes a la divagación. Entonces es importante preparar a una persona de estas condiciones para la concreción. ¿Por qué lo digo? Porque es muy común que cuando llamamos a una persona y le preguntamos cómo está, por ejemplo, entonces nos empieza a contar qué ha sucedido todo el día y se van en las historias, vuelven en el tiempo, etcétera. Entonces es muy importante el trabajo de preparación con los ancianos para efectos de que vayan a la concreción del caso. Es importante que el interrogatorio sea corto, contundente y llamativo para el operador judicial. De ahí entonces que es importante el ejercicio de esa concreción. Aprovechar los aspectos de la narrativa, cómo van hilando las ideas y cómo lo van llevando a uno en una historia. Es importante realizarlo. Aprovechar esos detalles va a ser significativo en el ejercicio del interrogatorio de la persona mayor de edad. Anticipar los posibles defectos de la declaración y prepararse para el contrainterrogatorio. Entonces es muy útil utilizar evidencia de corroboración, otros testigos, imágenes, recuerdos, pasada memoria, entre otros aspectos. Una sentencia interesante de este año, la 2202 del año 2022, se trata entonces de un caso de una persona de avanzada edad y en ese orden de ideas pues fue de alguna forma descalificada por las instancias. Entonces se recuerda que en el ejercicio de la valoración integral de la declaración de cualquier persona, y en este caso de una persona de avanzada edad, pues tienen que tenerse en cuenta sus condiciones especiales, el paso del tiempo, que no ha sido un proceso de rememoración sencillo, que la información no se almacena en el mismo sentido, pero no implica de ninguna manera una existencia de la mendacidad. No puede corregirse de eso. Frente a la declaración de los menores, tener en cuenta sus edades, sus procesos de formación, sus procesos de comprensión, el aspecto en el que rememoran los conceptos que se van creando, la forma en la que se perciben los hechos.
¿Por qué? Porque todos esos aspectos van a ser relevantes en el ejercicio de la declaración de un menor de edad. Es inadecuado generar multiplicidad de entrevistas en los menores. La razón es la siguiente: el menor es asertivo y fácilmente sugestionable. ¿En qué sentido? En que si en muchas oportunidades se repite un interrogatorio, el menor va a encontrar de alguna manera cuál es la respuesta esperada por el interrogador y va a tomar un camino sencillo que eventualmente será el de la asertividad, el decir, ah, bueno, entonces si esto es lo que se está buscando, lo voy a hacer. Y esto no significa que yo esté diciendo que existe mala fe o que existe alguna situación irregular en la declaración. No, simplemente la multiplicidad de entrevistas es un camino que puede generar o que puede llevar a que precisamente el menor sea asertivo o que se confunda o que evite finalmente revelar los detalles. Es importante acompañarse de profesionales y nunca atacar al menor. Recordemos que en Colombia pues se ha implementado en el artículo 206A, desarrollado precisamente por la ley 1652 y declarado exequible por la sentencia C-177, el camino de la entrevista forense a los menores de edad, y tácitamente se ha adoptado el sistema SATAC como el mecanismo en el que pues, se han apoyado los diferentes operadores. Esto es simplemente una técnica de entrevista semiestructurada, donde precisamente se realiza una entrevista al menor por pasos. Una simpatía, que se conoce como el rapport, un concepto básico de la anatomía, distinciones entre la verdad y mentira, abordaje de los escenarios del abuso, los relatos y las revelaciones del menor y algunas preguntas semiestructuradas de cierre del desarrollo. Se sugiere que sea realizada por un profesional de la psicología o por una persona capacitada en el desarrollo de la entrevista forense, sin que sea un requisito para tal situación. El investigador que toma la entrevista es simplemente eso, un investigador que recolecta la información. Que idealmente ese investigador sea un psicólogo, pues lo que significará es que se procura que sea una persona idónea en el desarrollo de esas entrevistas, lo que no puede confundirse como si se tratase de una prueba pericial. En gracia o en honor a la verdad, cada vez es menos frecuente que se presenten los investigadores que toman entrevistas como peritos. Esto se veía con muchísima frecuencia hace algunos años, donde precisamente se confundía la entrevista forense con la prueba pericial. Y por supuesto, nunca atacar al menor. Una pésima estrategia de litigación es empezar a cuestionar la vida del menor, sus procesos de formación. El típico caso es que es como muy mentirosito. No, uno puede detectar los detalles en los que puede existir un patrón de mendacidad, pero atacar el discurso, no atacar a la persona, porque atacar a la persona siempre va a generar un efecto adverso, sea que el operador judicial claramente lo establezca en la decisión o simplemente en el desarrollo de sus argumentos, pero no es buena idea atacar al menor, no es buena idea atacar a los testigos. ¿Qué significa entonces este procedimiento del RATAC-SATAC? Precisamente lo que acabamos de abordar, el desarrollo entonces de las siglas en inglés simplificarían en nuestro español: simpatía, identificación anatómica, preguntas sobre tocamiento, escenarios del abuso y la etapa de cierre. Al ser una entrevista semiestructurada, es posible que se puedan suprimir algunas de las etapas. Por ejemplo, cuando el investigador le pregunta al menor, cuéntame tú cómo te encuentras hoy. Bien, pero definitivamente estoy muy afectado por lo que me pasó con el abuso. Entonces, inmediatamente, pues él diría, una persona que se encuentra ubicada, una persona de 16 años, ya no requiere entonces hacer una identificación anatómica, nos vamos al escenario del abuso propiamente dicho. Entonces, esto es lo que implica, entre otras cosas, que sea una entrevista semiestructurada. Cuando se interroga en múltiples oportunidades a los menores, pues se ha encontrado de alguna forma alguna evidencia. Preguntar al niño si lo que dice es verdad o mentira, y tener en cuenta que especialmente los niños más pequeños no diferencian entre los conceptos de verdad y mentira. Esto pues aspectos que pueden ser objeto de cuestionamiento, pero algunas situaciones que son útiles. La utilización de muñecos anatómicos, láminas anatómicas o alguna imagen que al no asemejarse a nada de lo que el niño haya visto en realidad puede generar en algunos casos emociones fuertes o pueden despertar curiosidad y plantear nuevos recuerdos, lo que se conoce como la imprimación del falso recuerdo. Utilizar preguntas cerradas de respuesta sí o no, o que sugieran la respuesta en razón a que precisamente el menor es asertivo. No estar atento a los propios sesgos. Típico caso que ocurre en muchos casos que nosotros hemos llevado, y me refiero pues a ustedes como defensores públicos y defensoras, y en mi caso también, en donde precisamente el entrevistador no capacitado ingresa preguntándole al menor, o empieza diciéndole, mira, yo te quiero contar una historia que a mí me sucedió, es que hace algunos años una persona
abusó de mí y esto significaba. Entonces, utilizan ese propio sesgo y pues crean o generan o propician el escenario para que el menor también comparta una historia en donde también le sucedió algo similar y el entrevistador no está atento a su propio sesgo. Creer que los niños nunca mienten, esto pues es un error, tanto como creer que el menor miente o que el menor se encuentra incapacitado para rendir una declaración por su edad. Yo no puedo descalificar al testigo per se por su edad, por su condición, por ser menor de edad, por ser acusado o coacusado, por ser un ebrio. No, yo tengo que valorar la declaración con base en los criterios intrínsecos y extrínsecos de corroboración y no en cuanto a la persona. Entrevistar a los niños, niñas y adolescentes en varias oportunidades y por personas diferentes y no grabar o filmar la entrevista. Estas son de las circunstancias comunes que se han encontrado como errores y que lo encontramos en la bibliografía que tienen ustedes en este momento en pantalla. Con los menores de edad es muy relevante el desarrollo de la prueba de corroboración o el ejercicio de la prueba de corroboración. Entonces, desde lo que se ha planteado por parte de la Corte Suprema de Justicia de tiempo atrás, en sentencias como la 3274, es la inexistencia de razones para que la víctima y sus familiares mientan con la finalidad de perjudicar al procesado, el daño psíquico causado a raíz del ataque, el estado anímico de la víctima en los momentos posteriores a la ocurrencia de los hechos, regalos o dádivas que se han presentado. Ha establecido la jurisprudencia que el concepto de prueba de corroboración no es taxativo, sino meramente enunciativo. Por ejemplo, en el derecho español, pues se ha generado un avance un poco más importante en lo que significa ese concepto de prueba de corroboración. Pero la prueba de corroboración es aquello que nos pueda abonar efectivamente al ejercicio de la corroboración periférica de los hechos. Y entre otras cosas, pues como esa lista no es taxativa, se establecen otros aspectos, el cambio comportamental de la víctima, las características del inmueble donde ocurrió el abuso, la verificación de los presuntos víctimas y victimarios pudieron estar a solas, las actividades realizadas por el procesado para procurar estar a solas con la víctima, los contactos que la presunta víctima y el procesado hayan tenido por vía telefónica, a través de mensajes de texto, redes sociales, WhatsApp, Messenger, la explicación de que el abuso sexual no fue percibido por otras personas presentes en el lugar del mismo tuvo ocurrencia, cuando ello sea pertinente, la confirmación de otras circunstancias específicas. Este tipo de delitos, como todos nosotros lo sabemos, son delitos que en muchas oportunidades son de puerta cerrada o de intimidad, razón por la cual en muchas oportunidades la prueba de corroboración es escasa, pero se requiere para realizar una valoración integral. Otro aspecto importante u otro testimonio especial, un testigo nervioso. Y acá, pues, cuestiono fuertemente ese tal principio de inmediación que realmente no es un principio, es una muy buena herramienta, pero no es un principio. Entonces, el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal nos dice que entre la forma de la preparación de los testigos está la personalidad, la forma de sus respuestas, el comportamiento durante la declaración. Y entonces, en alguna oportunidad, pues uno puede escuchar que se diga, es que el testigo estaba nervioso, lo que es un hecho indicativo de falsedad. Y por supuesto que esto es una falacia. ¿Por qué se puede encontrar nervioso un testigo? Porque percibió unos hechos que le generan estrés, porque le acaban de advertir que si calla total o parcialmente o miente en alguno de los aspectos puede incurrir en una pena privativa de la libertad de 6 a 12 años, porque es la primera vez que va a la formalidad de una audiencia, porque el tono de voz del juez lo ha intimidado, porque lo acabaron de sacar de su trabajo, porque teme perder su empleo, porque teme enfrentarse con el acusado, porque no le gusta estar en pública, porque tiene pánico escénico o porque no está preparado en debida forma. Entonces, un testigo puede estar nervioso por muchísimas razones, por multiplicidad de razones. No es acertado desde ningún punto de vista generarle un criterio de valoración ex ante al hecho de que una persona se encuentre nerviosa o asustada. ¿Qué sí debemos hacer con un testigo de estas condiciones? Ese testigo que nosotros lo llamamos y que vemos, hombre, es muy pertinente porque sabe mucho de las circunstancias, pero lo vemos nervioso, lo vemos dubitativo, lo vemos estresado frente a la situación. Lo que tenemos que hacer con esta persona siempre será prepararlo en adecuada forma, prepararlo para la dinámica del interrogatorio cruzado de testigos, generar una práctica donde el testigo llegue a sentirse cómodo, utilizar un lenguaje sencillo para que el testigo pues entienda cuáles son las preguntas que se le van a realizar y los aspectos que van a tenerse en consideración, que él se sienta cómodo en el desarrollo de su declaración. Insisto en un planteamiento que les hacía en la sesión pasada. El entrenamiento tiene que ser tan arduo que el testigo sienta que el juicio oral pues resultó de alguna manera sencillo. Preguntas neutrales para disminuir la tensión. Cuando uno se encuentra en un momento álgido de la declaración,
es importante también hacer uso de preguntas que mermen la atención para que el testigo de alguna manera se relaje, se reenfoque. Es hacer pausas y transiciones válidas para que el testigo reacomode su capacidad de locución, para que el testigo vuelva a anclarse. Son las preguntas de anclaje. Entonces, cuando notamos a la persona que se encuentra ya un poco alterada y eso, hacemos preguntas muy neutrales, preguntas que lo que van a llevar es a que el testigo pues se sienta de alguna manera cómodo y pueda volver a retomar un hilo ordinario. Esto, ¿quién tiene que hacerlo? Lo tiene que hacer la persona con algún tipo de habilidad. Goldberg dice que no debemos olvidar que hay 3 verdades respecto a los testigos. 1, los testigos están nerviosos cuando atestiguan en juicio, entonces todos los testigos están nerviosos. Miren, hay una anécdota muy bonita que cuenta un profesor mío y que fue uno de mis grandes maestros de la vida y le cuenta a sus estudiantes cómo la primera vez que me tocó testificar en un proceso disciplinario cometí todas las burradas del mundo entero. Dije todas las cosas que no debía decir, inclusive aspectos que finalmente fueron icónicamente graciosos. Pero él dice, miren, esta persona, y le dice a sus estudiantes y por la grabación, esta persona se había enfrentado a X cantidad de juicios orales, ha hablado en público, no le tiene miedo al público. Es una persona que ha hablado en juzgados, tribunales, ha dado conferencias, etcétera. Pero el día que le tocó testificar estaba completamente achicopalado, estaba nervioso. Siempre el testigo puede encontrarse nervioso. El hecho de que una persona esté nerviosa no puede generar una valoración ex ante frente a la situación. Los testigos siempre están nerviosos, inclusive los más profesionales están nerviosos. 2, los peores testigos inclusive aportan algo bueno al proceso e incluso los mejores tienen algo malo. No hay testigos perfectos. ¿Qué es lo que debemos hacer como apoderados? Lo que debemos hacer es preparar muy bien a nuestros testigos. Y esta tercera me encanta. Los testigos saben mucho más acerca de la sustancia de su testimonio que lo que saben acerca del modo de presentarlo. Cuando una persona la empezamos a interrogar, generalmente suele decirnos cosas como, sí, entonces nosotros estábamos ahí cuando llegó esta persona y disparó más o menos a 4 metros. Entonces nosotros tenemos que empezar, venga, ¿y quiénes eran los que estaban ahí? ¿Cuáles eran las condiciones de tiempo, modo y lugar? El testigo conoce muy bien su versión, lo que desconoce es cómo debe transmitirla, qué es o cuál es nuestro principal trabajo, convertirnos en instrumentos para que el testigo sepa cómo transmitir esa información. Estas 3 máximas de Goldberg, pues las recomiendo para todos ustedes. Quiero que las tengan muy en consideración porque finalmente son herramientas que nos sirven demasiado. Y una reflexión, vamos a iniciar ya en breve con el contrainterrogatorio, y es que nosotros no podemos considerarnos nunca productos terminados. Los americanos llevan más de 200 años en el ejercicio del interrogatorio cruzado de testigos y hoy todavía encuentran circunstancias en donde siguen aprendiendo. Nosotros debemos aprender todos los días nuevas técnicas. Ayer me decía un estudiante a los que les estoy dando un curso pues más o menos similar a este, me decía, bueno, ¿y cómo se debe manejar el ritmo y el tono y la velocidad en el interrogatorio? Pues depende del testigo, depende de las circunstancias que se presenten. No podemos tener un libreto que nos sirva para absolutamente todo. Hay cosas que nos pueden servir muchísimo para un caso y no ser ni 5 de útiles para otro. Lo que debemos aprender es a manejar cada una de estas situaciones. También alguien me preguntaba por el testigo hostil. Y entonces, pues, nos encontrábamos con que, bueno, ¿y cómo le damos ese tratamiento? Inclusive se puso muy en boga el uso de la expresión, su señoría, permítame el tratamiento del testigo como hostil. Entonces vamos a mirar qué es lo que sucedió. Generalmente, ¿quién es el testigo hostil? Es la parte que, o el testigo que se niega a responderle a alguna de las partes. Por regla general, el testigo de la parte es condescendiente con el que lo llamó y en caso contrario con el que está siendo objeto de contrainterrogatorio. Esta razón es importante tenerla en consideración. ¿Por qué? Porque volvemos al concepto de la empatía. El testigo de parte suele ser empático con la tesis de la parte que lo convocó. Entonces, un testigo de la fiscalía, por regla general,
es empático con la tesis de la acusación. Un testigo de la defensa lo es con la tesis defensiva. Entonces es en alguna medida normal que un testigo se muestre algo hostil con la parte adversa a la que fue convocada. Esto puede llegar a ser absolutamente normal y puede tener un manejo ordinario. Y el manejo ordinario podría ser el del desarrollo del contrainterrogatorio. En el uso del contrainterrogatorio, pues yo puedo utilizar la técnica de la pregunta cerrada, el uso de las declaraciones previas, tanto para impugnar credibilidad como para refrescar la memoria del testigo, y puedo utilizar las técnicas del looping, doble looping u otro tipo de circunstancias para buscar que el testigo pues responda de manera asertiva a las preguntas. Por ejemplo, les puede servir mucho la regla 607 del Código de Evidencia de Puerto Rico, que tiene varios literales que ustedes pueden consultar y que nos hablan de cómo se debe tratar o cómo deben ser las respuestas del testigo. Pero, ¿qué sucede cuando mi testigo, el testigo que yo convoqué, es el que se porta hostil al desarrollo de mis preguntas? No se puede o se niega a contestar. Entonces, lo que se ha establecido es que pueden ser utilizadas las técnicas del desarrollo del contrainterrogatorio para el testigo de parte que suele entonces ser hostil frente a eso. ¿Qué sucede? En el ejercicio del examen directo, por regla general, se tiene entonces que se prohíbe la pregunta sugestiva, la entrevista tiene que ser semiestructurada, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Toda pregunta debe versar sobre un hecho determinado y no se permite entonces el ejercicio de las preguntas de naturaleza asertiva que tiendan a sugerir la respuesta. Cuando el testigo se niega a prestar una colaboración efectiva en el desarrollo de la declaración, es posible que la parte adversa utilice entonces la técnica del contrainterrogatorio para el ejercicio de la declaración. Regla 607, literal D. Bueno, literal C nos dice, la persona testigo hará contestaciones responsivas a las preguntas que le sean hechas y aquellas que no sean responsivas serán eliminadas previa emoción de cualquiera de las partes. Una contestación responsiva es una respuesta directa y concreta a la pregunta efectuada a la persona testigo. Ahí es donde el juez puede intervenir para que el testigo responda cabalmente a la pregunta. No se podrá hacer una pregunta sugestiva, literal D, no se podrá hacer una pregunta sugestiva a una persona testigo durante el interrogatorio directo o el redirecto, excepto cuando sea una pregunta introductoria. Las preguntas sugestivas son válidas en el desarrollo de las introducciones. Señor testigo, cierto que usted nos ha dicho que se encontraba entonces en el lugar de los hechos. Objeción sugestiva, su señoría, es una pregunta introductoria, no al lugar. O una parte llame a un testigo hostil. Entonces, cuando el testigo es hostil frente a la parte adversa, lo que se permite es el uso de las preguntas sugestivas, las declaraciones previas para efectos de impugnación de credibilidad y el uso entonces de preguntas en donde se cercene la posibilidad de explicación. Señor testigo, respóndanos con un sí o un no. Más adelante hablaré un poco sobre esto, pues no soy partidario de ese título que le ponemos muchas veces en las preguntas. Yo veo mucho en los contrainterrogatorios esto. Señor testigo, yo soy el abogado de la defensa, le voy a hacer una serie de preguntas en las que le voy a pedir que usted solo responda con un sí o un no, salvo que yo le pregunte sobre alguna aclaración o le pida alguna aclaración. Nosotros utilizamos esto, pero realmente sería mucho más sencillo si simplemente hiciéramos preguntas asertivas. Señor testigo nos dijo que se encontraba en el lugar de los hechos. La respuesta es sí o no. Testigo no le vamos a pedir nada. Si el testigo ya empieza a dubitar, señor testigo, simplemente respóndame con un sí o no. Pero no hay necesidad del rótulo frente a esto. Entonces, frente al tratamiento del testigo hostil, se autoriza es el uso de las declaraciones previas, no es otra cosa diferente. El uso de preguntas sugestivas y de las declaraciones previas sin que sea algo diferente. El testigo olvidadizo. ¿Por qué olvida el testigo? Porque la mente tiende a olvidar y no a recordar. En estos eventos, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde la perspectiva del ejercicio de la preparación del testigo? Generar un ambiente de tranquilidad, sentar las bases probatorias, preguntarle al testigo por qué razón se le dificulta rememorar, él o ella le sabrá responder esta situación, esto es importantísimo, el testigo le dirá por qué puede olvidar o por qué olvidó los hechos y utilizar las respuestas en favor de la persona, enfatizar esa circunstancia. Recordemos que el artículo 404 nos dice que uno de los criterios de valoración es el proceso de rememoración.
entonces el testigo puede tener dificultades en el proceso de rememoración. Vital en este tipo de situaciones que el testigo tenga acceso a sus declaraciones anteriores para efecto de que se le recuerden las situaciones y hacer la pregunta introductoria. Señor testigo, ¿por qué ha recordado entonces usted o por qué recuerda estos hechos? Ah, abogado, porque usted me llamó a mí en días pasados, conversamos y usted me mostró lo que yo había declarado en aquella oportunidad. ¿Quién le proporcionó esas declaraciones? Usted, abogado. ¿Y qué le dije para que usted lo leyera? Ah, para que pudiese recordar mejor. De entrada le estoy diciendo al juez, señor juez, yo no le estoy ocultando que el testigo ha rememorado todo lo que ha sido objeto de esta declaración porque yo lo preparé. Preparar al testigo no solo es válido, es conveniente. Entonces, con todo lo que hemos abordado, lo que implica el desarrollo del interrogatorio desde la teoría del caso, lo que implica entonces el ejercicio de ese escenario de argumentación que es la teoría del caso, ingresamos entonces a la parte del ejercicio del contrainterrogatorio. Importante tener en consideración que el contrainterrogatorio se presenta con posterioridad al desarrollo del ejercicio de la declaración y tiene unos propósitos establecidos por la ley que vamos a resaltar y en alguna medida a desmitificar. Entonces, el ejercicio del contrainterrogatorio pues ha sido concebido de muchas maneras. Por ejemplo, en el texto de Wigmore, que es una versión inclusive muy bentaniana también, se ha dicho que la más célebre arma jurídica jamás inventada para el descubrimiento de la verdad es el contrainterrogatorio. Y lo encontramos, por ejemplo, en el texto de las reglas de evidencia de John Henry Wigmore y ha sido uno de los clásicos. En casi todos los textos de interrogatorio cruzado encontramos la relación a esta célebre frase. La más célebre arma jurídica jamás inventada para el descubrimiento de la verdad ha sido el desarrollo del contrainterrogatorio. Igualmente, en un texto que me parece muy interesante, pues su traducción es Cuando la ley y la psicología se unen, que es un texto de 1989, pues se dice que probablemente una disputa legal es realmente un conflicto de narraciones y una decisión judicial es en realidad un test de credibilidad de dos versiones de una narración. Cuando el juez toma una determinación, pues lo que está haciendo es un ejercicio de darle mayor grado de credibilidad a una de las versiones o finalmente a ninguna de ellas. Locke sostenía que de alguna manera es probable que encontremos en los procesos de rememoración una concreción entre lo que es la apariencia y lo que es la realidad. Voy a hacer uso precisamente de la traducción de la cita para generar entonces la asertividad de la situación. Dejo aquí de presentarles un segundo y utilizo la traducción literal de lo que plantea Locke. La probabilidad es la apariencia de acuerdo sobre las pruebas fiables. Como demostración, el mostrar de acuerdo o desacuerdo con dos ideas por la intervención de una o más pruebas que tienen una conexión constante, inmutable y visible entre sí. Así que la probabilidad no es más que la apariencia de tal acuerdo o desacuerdo con la intervención de las pruebas cuya conexión no es constante o inmutable, o al menos no se percibe como tal, pero eso parece serlo en una mayoría o en una mayor parte, y es suficiente para inducir a la mente a juzgar la proposición como verdadera o falsa, en lugar de lo contrario. Entonces, pues de alguna manera estamos estableciendo que la probabilidad es de alguna forma el aspecto que le damos mayor apariencia de verosimilitud o de credibilidad a una de las versiones o a una de las circunstancias que se han presentado. ¿En qué se traduce el examen cruzado de testigos en lo que tiene que ver con el contrainterrogatorio? Cuando veíamos en el ejercicio del interrogatorio, pues decíamos que el derecho de contradicción estaba en interrogar o hacer interrogar a los testigos, hacer interrogar o interrogar a cualquier otra persona, obtener la comparecencia de los testigos, pero en lo que tiene que ver con el contrainterrogatorio, a confrontar, a contrainterrogar a los testigos de cargo o de descargo. Obviamente se aplica con mayor frecuencia al testigo de cargo o de descargo si yo soy fiscalía en este caso. Encontramos ese derecho de contradicción en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, numeral tercero, litera E,
y en la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8, numeral segundo, literal F. El contrainterrogatorio, como se insiste en la posición de Wigmore, es un arma para el hallazgo de la verdad, pero también debemos desmitificar algunas situaciones. Es cierto que el propósito que establece nuestra legislación en el desarrollo del contrainterrogatorio es refutar en todo o en parte el testigo, pero también reafirmar u obtener nuevos datos. Entonces, se nos dice, es que el propósito del contrainterrogatorio es refutar en todo o en parte. Bueno, eso puede ser uno de los propósitos del contrainterrogatorio, pero si lo que yo quiero hacer es reafirmar los dichos del testigo para que haga un énfasis en mi teoría del caso, también puede hacerlo. Entonces, si lo que yo quiero resaltar del contrainterrogatorio es, por ejemplo, que el testigo no pudo percibir los hechos y se encontraba bastante lejos y que no tuvo la capacidad de distinguir a las personas que hicieron parte de la escena, pues le podría preguntar fácilmente, señor testigo, hemos escuchado entonces que usted se encontraba en la escena de los hechos, ¿verdad? Sí. Que eran las 8:30, sí. Nos dijo que usted utilizaba gafas, sí. Y que usted ese día no tenía puestas las gafas, sí. Y que esas gafas las necesitaba para ver de lejos, ¿verdad? Así es. Señor testigo, también nos dijo que la luminosidad no era la mejor. No, no lo era, pero que había una pequeña lámpara que le permitía distinguir siluetas. Así es, señor abogado. Señor testigo, usted dijo que esa silueta la distinguió como una persona masculina. Es cierto, sí, pero estamos de acuerdo en que usted no le vio el rostro. No, ni el color de los ojos. No, ni siquiera el color de la piel. No, usted no nos puede decir entonces quién es la persona que se encontraba precisamente en la escena disparando. No, no lo puedo hacer. Gracias, señor testigo. Estoy utilizando afirmaciones con forma de pregunta para reafirmar un punto importante del testigo. Pero también puedo obtener datos del testigo. Señor testigo, ahora bien, usted nos dijo que observó la silueta de una persona, pero también nos dijo que había otras personas en la escena. Señor testigo, ¿había otras personas que pudiesen coincidir con la silueta de esa persona? Ahí podría venir una objeción. Objeción, oposición, especulativa. Su señoría, no es una pregunta especulativa, le estoy preguntando de su conocimiento directo y personal. No al lugar, conteste. Sí, había otras personas que podían corresponder a esas siluetas. Descríbame alguna de esas personas que podían corresponder con esas siluetas y si sabe quiénes eran. Entonces, lo que puedo hacer es obtener nuevos datos. ¿Qué es lo que busco con esto? Quiero llamar su atención, puede que compartan la idea conmigo o no. De hecho, esto, pues, lo valioso de la barra académica es que ustedes pueden tomar lo que les sirva. Es que no necesariamente el contrainterrogatorio solo sirve para refutar en todo o en parte al testigo. También puedo reafirmarlo o obtener nuevos datos. Puedo impugnarle la credibilidad de manera directa o indirecta. ¿Por qué de manera directa? Porque estoy utilizando la propia versión del testigo, sus declaraciones previas, o indirecta, la versión de otro testigo o aspectos de inverosimilitud, de incoherencia, de incongruencia. Para eso puedo utilizar el propio relato del testigo o la credibilidad de un tercero. El artículo 375 nos dice algo muy importante. La prueba es pertinente cuando hace más o menos probable los hechos objeto de la acusación. 2, cuando se refiere directa o indirectamente a los hechos. 3, cuando se refiere a la identidad de la persona responsable. O 4, cuando se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Entonces yo puedo utilizar el prejuicio y la credibilidad siempre como tema de prueba autónomo. Yo puedo utilizar la impugnación del testimonio o del testigo a través entonces de sus declaraciones dadas en el propio juicio. Entonces, lo que declaró en el interrogatorio, en declaraciones anteriores, las versiones preliminares o en dicho frente a terceros. Señor testigo, usted nos ha dicho entonces que usted conoció estos hechos. Sí. Ahora, pregunto como abogado defensor si usted también conoce a Pedro Pérez. Ah, sí lo conozco. Objeción, su señoría, no fue tratado en el tema del interrogatorio directo. Su señoría, la defensa abordará temas de prejuicio y credibilidad. Continúe, abogado defensor. Le pregunto de nuevo, ¿conoce a Pedro Pérez? Sí, yo lo conozco. ¿Por qué lo conoce? Ay, Andrés, ¿cómo así que estás haciendo una pregunta de por qué en el contrainterrogatorio? Sí, es una pregunta abierta y es absolutamente permitida y noten que aquí no existe ningún riesgo. Ah, es un vecino del barrio. ¿Usted ha hablado de este caso con el vecino del barrio? Sí. ¿Usted le comentó lo que vio a esta persona? Sí. ¿Por qué será que esta persona nos dice que usted no se encontraba precisamente en la escena de los hechos, sino que se encontraba en la tienda donde usted habló con él? Ah,
no, esta persona está mintiendo. Listo, yo ya impugné indirectamente la credibilidad de este testigo y obviamente tendré que llamar a Pedro Pérez para que me sirva de testigo de corroboración de la impugnación. Pero miren que aquí estoy utilizando para impugnar la credibilidad del testigo el dicho frente a tercero y me estoy saliendo del manual. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una pregunta de por qué en el ejercicio del contrainterrogatorio. Obviamente, es posible que aquí encontremos personas que tengan más experiencia frente al tema y que estén diciendo, Andrés, es errado, uno nunca debe hacer una pregunta bien en el contrainterrogatorio, ni nunca debe preguntar por qué. Eso está en los libros que también he leído, pero no creo que sean reglas absolutas. Yo tengo una máxima, yo nunca hago una pregunta cuya respuesta no pueda controlar. Otros dicen, nunca haga una pregunta cuya respuesta no conozca. Yo creo que yo sí puedo preguntar aquello que no conozco, pero no puedo preguntar aquello que no pueda controlar en caso de que la respuesta no sea la que yo espero. El derecho al contrainterrogatorio es el núcleo del derecho a la confrontación. Esto lo dice Chesa en su texto de derecho probatorio en la página 321. Miren esto tan importante. El derecho a contrainterrogar es el núcleo del derecho a la confrontación. Aquí quiero hacer una distinción. La contradicción implica la posibilidad de conocer y debatir la prueba. La confrontación implica la posibilidad de controlar la práctica de la prueba. Por eso pruebas como la prueba de referencia, si bien es cierto, no afectan en un 100% el derecho a la contradicción, sí el derecho a la confrontación. ¿Por qué? Porque yo no estuve presente como contraparte para controlar las preguntas sugestivas, el falso recuerdo, la imprimación, la conducta del testigo. Yo no sé si ni siquiera es verdad que sí estuvo presente el representante del Ministerio Público en su declaración. Yo no puedo dar fe de que efectivamente eso que está plasmado en el documento haya sido lo que el testigo dijo y que no hayan existido ajustes o anclajes del falso recuerdo. Yo no puedo controvertirlo. A lo sumo lo que podré hacer es preguntarle al testigo que tomó la declaración sobre circunstancias que haya percibido de la declaración del testigo. De ahí que la prueba de referencia, al tener una limitación absoluta del principio de confrontación, pues tiene un valor probatorio menguado. El artículo 381 nos dice que no puede ser el único criterio que ha de tenerse en consideración para condenar. Entonces, ¿qué pasa con el contrainterrogatorio? Y quiero que lo miremos de manera secuencial. El abogado que contrainterroga ha preparado una historia y su propósito es comunicarla al juez. En el contrainterrogatorio, quien declara es el abogado. El abogado es el que selecciona unos fragmentos de la realidad útiles a su teoría del caso y los presenta en una forma de declaración afirmativa o negativa con un ¿es verdad o no es verdad? Esto que estoy diciendo para mí es vital que lo tengamos en consideración. Y reitero, el abogado tiene una historia que presentó dentro de su declaración inicial en su presentación del caso y que se la quiere comunicar al juez. O es posible que inclusive el abogado no haya presentado su caso, simplemente haya dicho que no haría el uso del derecho a presentar una declaración de apertura. Pero sí tiene una historia que al final en el alegato de conclusión quiere que el juez dé por probada. Y entonces, con el contrainterrogatorio, yo estoy utilizando el testigo para que simplemente ratifique mi versión de la historia. Aspectos que conozco y que son útiles a mi teoría del caso y que he seleccionado de manera preliminar para efectos. Sí, un señor se fue por la 80 que son tan congestionadas, sino por favor, la compañera que va en el taxi, que si por favor nos apague el micrófono para no interrumpir la barra. Entonces, el abogado ha seleccionado unos fragmentos de la realidad para efectos de que le resulten útiles a su teoría del caso y se los está presentando el juez en forma de declaraciones afirmativas o negativas. Y vamos desde lo general hasta lo específico. Entonces, como el ejercicio de ese contrainterrogatorio es un argumento, yo lo estoy utilizando antes, durante y al final del juicio. ¿Qué significa antes? En la presentación del caso. ¿Qué significa durante? En el proceso, en el ejercicio del contrainterrogatorio. Y al final, en el ejercicio de ese examen o de esa declaración previa. Excúsenme un segundito, por favor.
Me excusan. Entonces, ¿qué pasa en el contrainterrogatorio? De alguna manera nos han querido decir que el mejor contrainterrogador es el más agresivo, el mejor contrainterrogador es el más violento, el mejor contrainterrogador es el que pone contra la pared al testigo. Puede ser útil, puede que no lo sea. Todos nosotros recordamos con muchísimo cariño y ojalá algún día la vida nos permita volver a tener entre nosotros a nuestra querida doctora María Clemencia. La maestra María Clemencia la he visto ejerciendo unos contrainterrogatorios y lo hace con dulzura, lo hace con tranquilidad, lo hace con un respeto absoluto y fácilmente va obteniendo del testigo cada una de las respuestas que le son útiles a su teoría del caso. Y nunca tiene que agredirlo, nunca tiene que irrespetarlo, nunca tiene que utilizar el sarcasmo. Y lo digo desde mi propia percepción de la realidad, que me encanta el sarcasmo como uso de argumentación indirecta, pero en el desarrollo del contrainterrogatorio hay que ser siempre respetuoso con el testigo. Una frase de toda la vida: duro con el argumento, suave con la persona. Controlar las emociones. Y esto en varias vertientes. Primero, de la mano de este aspecto, cuando yo estoy contrainterrogando, yo tengo un propósito. Y si yo tengo un propósito, no puedo decaer en el desarrollo de ese propósito, lo tengo que conseguir. Entonces, cuando me veo frustrado, lo que tengo que hacer es pensar, lo que tengo que hacer es reorganizar mis ideas, ceñirme a mi propósito, no decaer y no perder el control. Otra máxima del contrainterrogatorio que sí aplico: el que se enoja pierde, el que no controla sus emociones pierde, el que se siente y se ve frustrado pierde. Entonces, respirar, seguirme un propósito, no decaer, controlar mis emociones y continuar con el ejercicio del contrainterrogatorio. Ahora, cuando yo voy a contrainterrogar a los testigos, lo primero que tengo que hacer, y ahí tenemos una ventaja los abogados defensores, es identificar a los testigos de la contraparte y su probable testimonio. Para nosotros existe una ventaja. Por regla general, nosotros conocemos la declaración previa del testigo. La Corte Suprema de Justicia colombiana ha establecido que no existe una obligación de tomarle entrevista a los testigos. Discrepo respetuosamente de esa afirmación. ¿Por qué? Porque el artículo 205 y 206 del Código de Procedimiento Penal, uno como acto urgente, en el artículo 205 establecen la obligación de tomar entrevista a los potenciales testigos, o al menos las anotaciones. Y el artículo 206 establece entonces que la policía judicial debe tomar la entrevista a los potenciales testigos. De hecho, el artículo 347 establece entonces que el fiscal debe tomarle las exposiciones juradas o declaraciones juradas a aquellos testigos que quiera corroborar su credibilidad. Luego, para mí es una obligación de la Fiscalía General de la Nación entrevistar a sus potenciales testigos y obviamente descubrir esa evidencia. Generalmente sucede de esta forma, en algunas oportunidades no, pero lo que quiero significar es que para la defensa generalmente va a ser muy sencillo identificar a los testigos de la contraparte y su probable testimonio. Esto nos va a permitir saber para qué los vamos a contrainterrogar. Segundo, tener claro precisamente eso: ¿para qué voy a contrainterrogar a un testigo? Si yo no pretendo menguar la credibilidad del testigo, refutar en todo o en parte su declaración, si yo no pretendo obtener nuevos datos, si yo no pretendo reafirmar absolutamente nada, ¿para qué lo voy a contrainterrogar? Veo con mucha frecuencia contrainterrogatorios en los que prácticamente se reitera el interrogatorio directo en técnica de contrainterrogatorio. Señor testigo, ¿usted percibió los hechos? Sí. ¿Y usted pudo observar al procesado? Sí. ¿A una distancia de 50 metros? Sí. ¿Y usted nos dijo que claramente pudo identificar las facciones? Sí. ¿Y que el procesado que se encuentra aquí a mi derecha es la persona que usted observó disparando? Sí. ¿Uno está esperando que pase algo más? Gracias, su señoría, no más preguntas. Abogado, usted lo que hizo fue reafirmar el directo en técnica de contrainterrogatorio. ¿Qué es lo que voy a utilizar en el alegato de conclusión? Porque si yo tengo un propósito en el desarrollo del contrainterrogatorio, lo tengo que explotar en el alegato de conclusión. Esto que es tan básico, muchas veces observo que no sucede. Grandes contrainterrogadores
que no utilizan que no utilizan los puntos conseguidos en su alegato de conclusión. En el contrainterrogatorio, después de haber acumulado todas las ideas organizadas, todas estas ideas las voy a organizar en dos categorías básicas. Uno, hechos que me ayudan y hechos que no ayudan al testigo o al testimonio. Entonces, ¿qué es lo que es positivo y qué es lo que es negativo para el testigo o el testimonio? Y a continuación, puedo organizar ideas en puntos específicos, reducirlas y determinar un orden. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, en el ejercicio de mi contrainterrogatorio hago? Yo saco matrices, yo no saco preguntas. Entonces, aspectos útiles, aspectos inútiles del desarrollo del interrogatorio, y lo que hago es temas. ¿Qué temas me van a ser de utilidad? Y a partir de los temas voy chuleando qué es lo que necesito con el testigo. ¿Por qué? Porque no me gusta realmente leer el contrainterrogatorio, me hace perder. Entonces, los exámenes cruzados deben ser simples para efectos de que sean fácilmente comprensibles, hasta algunos puntos importantes, porque eso es lo que el juez va a recordar. La tarea es hacerlo sencillo para el operador judicial, en nuestro caso, si fuera un jurado de conciencia, para el jurado de conciencia. Y todo lo que hayamos conseguido, utilizarlo en el alegato de conclusivo. Yo debo preguntarme en el contrainterrogatorio, ¿qué es lo que necesito que el testigo admita para que mi contrainterrogatorio sea eficaz? Y aquí entonces también es importante desmitificar alguna situación. Hombre, nosotros de alguna forma nos han hecho creer que el contrainterrogatorio va a dar lugar a que finalmente el juez aplauda o que los testigos aplaudan. Eso no va a suceder. El ejercicio de litigación, cuando se consigue, por ejemplo, una victoria defensiva, es porque se han abonado múltiples pasos de un camino y al final esto va a dar lugar a que el juez considere que existe duda razonable. El objetivo del abogado no es destruir a un testigo. El objetivo del abogado es ir generando algunos puntos importantes donde finalmente va a lograr establecer cuál es la circunstancia en la que el juez va a decir al final, hay duda probatoria. He conseguido establecer la duda probatoria. ¿Qué es lo que el testigo probablemente va a admitir que me ayude? Yo tengo que tener expectativas claras. ¿Y qué es una expectativa clara? ¿Qué es lo que el testigo finalmente va a tener la posibilidad de admitir? ¿A través de qué? A través del desarrollo del contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio es un duelo donde de alguna forma yo estoy presentándole al testigo la verosimilitud o inverosimilitud de su declaración. Si tengo éxito, el testigo va a terminar admitiendo aspectos que no puede sostener por la inverosimilitud, por la improbabilidad, por la absoluta incongruencia. Pero lo que tengo que tener claro es qué es lo que finalmente el testigo va a admitirme. Y mi frase o mi recomendación, el contrainterrogatorio no siempre es un ataque directo al testigo o al testimonio del testigo. Muchos exámenes cruzados exitosos simplemente obtienen información que se podrá potenciar en el alegato de clausura. Cuando voy a contrainterrogar, tengo que tener claras unas circunstancias. El testimonio o el testigo genera un daño. Puedo atacar el testimonio o al testigo. Puedo desacreditarlo mejor que atacarlo. Puedo sacar a luz algunos aspectos que atacan la credibilidad del testigo, como su sesgo, interés, motivo, condenas previas. Puedo sacar a la luz asuntos que ataquen el testimonio, como declaraciones inconsistentes o declaraciones anteriores. Si el testigo no me generó daño, primer aspecto que debo tener en consideración para no llamarlo a contrainterrogatorio. Si no puedo desacreditarlo y además no me generó daño, ¿para qué lo voy a hacer? Si no puedo sacar a la luz acentos que ataque la credibilidad, sesgos, intereses, no lo voy a contrainterrogar ni voy a obtener información adicional. De hecho, si yo tengo todo esto muy claro, también me puedo hacer una pregunta clara. Si este testigo no afectó la teoría del caso de la fiscalía ni de la defensa, si este testigo no aportó ningún aspecto novedoso al proceso, si este testigo no me hizo daño, si en el contrainterrogatorio no voy a obtener información útil desde ninguna perspectiva, pues también es un mensaje muy claro si le digo al juez, su señoría, no voy a contrainterrogar al testigo. ¿Por qué? Porque lo que le estoy diciendo al juez es,
pues este testigo resultó absolutamente irrelevante. Y eso como estrategia y técnica también es bastante acertado. En el desarrollo del contrainterrogatorio, yo tengo que preguntarme si puedo lograr establecer que el testigo no resulta confiable. Como el contrainterrogatorio es un método de argumentación, lo que tengo que decirle al juez al final de ello es, pues este testigo no es confiable. En las declaraciones previas podremos mirar esto cuando las utilicemos. Temas de impacto que debo abordar. ¿Cuáles son los aspectos principales? El mejor contrainterrogador, a mi juicio, es el que selecciona los puntos que requiere que el testigo pues conteste en el desarrollo del contrainterrogatorio para refutar, para reafirmar, para obtener nueva información. Controlar al testigo. Esto no es una discusión personal, nunca entremos en discusiones con él. Estratégico. El juez debe ver los hechos a través del abogado. Esta frase que utilicé ahora, el abogado selecciona los fragmentos de la realidad útiles a su teoría del caso. Es como si estuviésemos presentándole en cada pregunta que realmente es una afirmación, una fracción de la realidad del juez y el juez fuese armando ese rompecabezas. Entonces, el abogado es quien declara por lo que son válidas y recomendables, más no exigibles ni absolutas, las preguntas sugestivas, que saber potenciar los puntos débiles. Una percepción que tenemos acá sobre la prueba testimonial, una breve alusión a este concepto, y es que de alguna manera le tenemos mucha fe a la prueba testimonial. Y como le tenemos tanta fe, a veces olvidamos que todo lo que sucede por la mente humana, pues es percibido, es interpretado, es deconstruido, es intersubjetivamente interpretado y finalmente se convierte en un relato, en un recuerdo. Y esto pues sucede de esta manera. Entonces, ¿cuáles son los problemas de la prueba testimonial que conducen a esos problemas de valoración? Aquí reconozco derechos de autor, esto lo tomo de las charlas del doctor Juan David Giraldo Rojas, le reconozco pues a él sus derechos de autor y en ese sentido nosotros tenemos como problema la exactitud. En este momento acabo de presentar una demanda de casación muy interesante donde la judicatura de primer grado y de segundo grado hablaban de que la declaración del testigo era muy sincera. Y yo le decía a la sala penal, claro, es que nadie duda de la sinceridad del testigo, pero es que sinceridad y verdad, sinceridad y exactitud, sinceridad y verosimilitud no son lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que debemos preguntarnos si es exacta la declaración del testigo? Pues si efectivamente el testigo pudo haberlo percibido en debida forma. ¿Y qué factores afectan esa fiabilidad? La percepción, los obstáculos visuales, las circunstancias en las que es difícil haber percibido, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el uso de lentes, etcétera, la memoria y sobre todo lo que es la memoria colectiva y el estrés de la persona. Entonces, cuando yo voy a preguntarle a un testigo sobre su percepción, pues lo que hago es verificar si efectivamente en esa percepción pudo haber realizado todos esos aspectos. Tuvimos un caso en la Defensoría muy interesante de feminicidio, donde el testigo presencial decía, no, lo que pasa es que yo vi a una persona como de 17 años que me disparaba y finalmente pues se trataba de una persona de 50 años que resultó siendo el acusado. Decía un hombre, una cosa es que el testigo se haya confundido en un rasgo menor, pero confundir una persona de 17 años con una de 50 años es absolutamente improbable. Más bien lo que existió aquí fue un ajuste de la declaración a través de procesos que no necesariamente conducen a la realidad. Lo percibido por el testigo se ajusta a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es posible que una persona me haya percibido a mí hoy en Bogotá y que pueda decir con absoluta certeza, yo vi a André Felipe Arango en el aeropuerto El Dorado en Bogotá a las 8 de la mañana, esa persona estaba ahí, estaba sentada en una panadería, se estaba tomando un café, es que yo lo conozco bien, estoy ahí. Y si usted lo contrainterroga, usted va a decir, esta persona percibió, la memoria está bien, no tenía estrés, tiene absolutamente claro esto. Ahora, lo percibido se ajusta a la realidad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una regla básica de nuestra existencia. Uno no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Ustedes lo saben, yo no estoy en este momento en el aeropuerto José María, en el aeropuerto El Dorado, estoy dictando esta barra académica de manera virtual, sí, pero estoy en un escenario completamente diferente al aeropuerto. Entonces, una cosa es que el testigo crea haber percibido y que esté absolutamente convencido y sea sincero en su percepción, y otra cosa es que se ajuste a la realidad. Por eso entonces existen las reglas de la ciencia
las reglas de la experiencia, las reglas de la lógica, que nos permiten entonces ajustar la declaración del testigo en el desarrollo del contrainterrogatorio, sumado a circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan de alguna manera establecer las circunstancias que afectan esos procesos de rememoración. Entonces, ¿qué sucede con mucha frecuencia en lo que tiene que ver con el desarrollo del contrainterrogatorio? La percepción. Existen mentiras inconscientes y mentiras sinceras, como lo llaman otros autores. La mentira sincera es donde el testigo cree haber percibido, pero finalmente no lo percibió de esa manera. La interpretación, lo que sucedió, lo que entendí. La deconstrucción, mi propia conciencia de la realidad. La imprimación, una mentira repetida en muchas oportunidades se convierte en realidad y el recuerdo colectivo. Nosotros somos seres gregarios. Layer sostenía que existe una diferencia entre un hecho objetivo, lo que sucedió, entre un hecho percibido, lo que yo vi, entre un hecho interpretado, es decir, lo que mi idiosincrasia, mis costumbres, mis creencias me llevan a considerar. Un hecho intersubjetivamente interpretado. ¿Cómo lo concibe mi núcleo, mi sociedad, mi lugar cercano? Y digámoslo acá, un hecho comunicado. Si uno quiere saber muy bien lo que es la prueba testimonial, tranquilamente puede jugar al teléfono roto. Este dibujito aquí lo encontramos muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la percepción? Quiero que me confirmen si acá están viendo y escuchando lo que tenemos en pantalla. ¿Me pueden confirmar si me escucharon, si escucharon y vieron bien? Se escuchó muy poco, doctor, pero sí se vio. Voy a repetirlo. Entonces, este policía que nosotros vemos en la escena o lo que sea él, no sé si sea realmente un policía, está persiguiendo a una persona que con una camisa roja salió huyendo, quizás un hurto, quizás cualquier otra conducta delictiva, y se encuentra con este otro sujeto de camisa roja y lo golpea, pensando que eventualmente es la persona responsable de la conducta. Para este sujeto, la verdad es que este ser de camisa roja fue el asaltante, pero todos vimos que esta persona estaba realizando una conducta completamente distinta. De hecho, el asaltante le pasó por un lado. Si ustedes contrainterrogaran inmediatamente a este agente de la policía o cualquier otra función que desarrolle, nos encontraríamos que efectivamente esta persona diría, claro, era él, yo lo vi, era el de camisa roja, esa era esa persona, yo le recuerdo inclusive la cara. ¿Por qué? Porque su contacto va a estar con este sujeto. No necesariamente lo percibido es sinónimo de lo real. De ahí entonces que el ejercicio de la prueba de corroboración sea bastante útil en este tipo de circunstancias y que nuestra tarea pues sea igualmente establecer circunstancias en donde podamos utilizar esos recuerdos y esas características propias de la declaración a efectos de poder constatar si podemos obtener información, si podemos refutar en todo o en parte, si podemos demostrar una tesis alterna. Por ejemplo, en el desarrollo de este contrainterrogatorio, uno le preguntaría a este testigo, señor funcionario de la policía, entonces usted emprendió la persecución de una persona que tenía una camisa de color rojo, ¿verdad? Sí, pero cuando esta persona salió en huida, usted estaba a unos 100 metros de ella. Es así, usted no la pudo visualizar su rostro, las características de su cabello. No, ni tampoco su color de piel lo tiene absolutamente claro.
tengo una noción de que era moreno. Y cuando usted entonces logra encontrar a esta persona, la encuentra en una esquina, ¿es cierto? Sí. ¿No estaba huyendo? No. ¿No estaba esta persona con posesión de ningún elemento? No. ¿No estaba en ese momento desarrollando ninguna conducta delictiva? Es así. Y usted la capturó previo a emitirle algunos golpes porque usted vio que tenía una camisa roja. Sí. Sin embargo, no sabe si es la misma persona. Y él podrá decir, para mí era la misma persona. Agente, le estoy preguntando ¿es la misma persona que usted vio en huida? Se me parecía mucho. Le reitero la pregunta. ¿Está seguro si es la misma persona? No, no lo estoy. Entonces yo podría jugar con ese tipo de situaciones. ¿Cuáles son las problemáticas más comunes en el ejercicio del contrainterrogatorio? Esta siempre la utilizo, para mí es la básica. La falta de conocimiento del caso, de la norma sustancial, procesal y probatoria. El buen contrainterrogador parte de la esencia de conocer muy bien su caso. Yo tengo que conocer dónde están cada uno de los aspectos del caso. Tengo que tener absoluta claridad del contenido fáctico, probatorio y jurídico del caso. Pero además conocer la norma sustancial, qué es lo que se está juzgando, la norma procesal, cómo voy a realizarlo y la norma probatoria. 2, falta de conocimiento del juez. Aquí utilizo el concepto propio del realismo jurídico, esperando que sea tenido en cuenta desde una perspectiva única y exclusivamente positiva. Entonces, ¿qué es falta de conocimiento del juez? Hombre, si yo conozco al juez de la causa, sé qué aspectos le molestan, le incomodan, sé cómo dirige el proceso, pues me va a facilitar muchísimo el desarrollo de mi examen cruzado si utilizo el lenguaje que más se acomoda a la forma en la que el operador lo realiza. ¿Por qué? Porque finalmente yo tengo un propósito. Falta de preparación del testigo. Un testigo mal preparado es única y exclusivamente responsabilidad del abogado. El abogado es el que tiene la responsabilidad de preparar adecuadamente a su testigo. Si el testigo no está bien preparado, ahí fallaron varias cosas. Si después de una exhaustiva preparación el abogado encuentra que ese testigo no debe ser llamado, pues no tiene que convocarlo a la preparatoria, ni mucho menos al juicio oral. Pero si el abogado no se toma la tarea de preparar a su testigo y finalmente el testigo en el juicio oral pues da la declaración, eso es porque el abogado no lo preparó. Hay quienes dicen que un juicio es una moneda al aire. Yo discrepo de esa afirmación. El resultado del proceso puede no ser absolutamente predecible, pero nosotros sí contamos con herramientas más o menos fiables para establecer cuál va a ser el resultado probatorio. Si yo voy a juicio es porque sé que puedo menguar la tesis de la acusación. Hay delitos que obviamente no nos permiten una estrategia diferente a la del juzgamiento y que finalmente tampoco son voluntad del abogado, pero lo que sí es claro es que realmente no es el ejercicio del juicio oral ni una improvisación ni es una moneda al aire. El interrogatorio cruzado tampoco se improvisa. Y quiero distinguir dos cosas, una cosa diferente a la otra. Algo es, o mi planteamiento es, yo por ejemplo no escribo mis contrainterrogatorios, lo que no significa que los improvise. Yo lo que preparo son los temas que voy a abordar en el contrainterrogatorio. Y las preguntas surgen de manera muy natural en el desarrollo del análisis de esos temas. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Una estrategia. Confundir el propósito entre el directo y el contrainterrogatorio, es decir, repetir el desarrollo del interrogatorio directo en el ejercicio del contrainterrogatorio y confusión entre los propósitos que se dan en cada uno de ellos. Repetición del directo en el contrainterrogatorio y el uso indebido de las declaraciones anteriores. Estas son las problemáticas más comunes en el desarrollo del contrainterrogatorio. Entonces, aquí a título de recuerdo, ¿cuáles son las denominadas, las pongo entre comillas, reglas del interrogatorio cruzado de testigo? Entonces, en el directo, acreditar al testigo, hacerlo sencillo, coherente y cronológico. Recordemos que en el directo es una historia lógica y cronológica, descriptivo, controlando el ritmo y atención de las preguntas, no caer en las preguntas sugestivas, controlar los daños que se puedan generar al testigo en el contrainterrogatorio, escucharlo, presentar el propio enfoque del litigante y ser organizado. El contrainterrogatorio, pues a su vez también tiene unas máximas que han sido utilizadas. De esas máximas voy a cuestionar
2 de ellas. El resto creo que son criterios útiles, no absolutos. En este sentido, quiero hacer clara esta observación. Hay cosas que nos sirven y cosas que puede que no nos sirvan. Hay máximas que podemos utilizar y que podemos valorar y otras que no necesariamente lo hacemos. ¿Qué es nuestro o cuál es nuestro trabajo? Tomar todo aquello que nos sirva y utilizarlo de la mejor manera. Entonces, creo que sí es bastante útil que nuestro contrainterrogatorio sea breve. Yo no tengo que repetir todos los aspectos del directo, utilizo los que requiero. Sencillo, para que cualquiera lo pueda entender. Imagínense el contrainterrogatorio como develar el velo que está allí presente frente al juez. Lo que hacemos con el contrainterrogatorio es quitarle el velo, que el juez pueda percibir lo inverosímil y lo incoherente de una declaración u obtener nueva información o reafirmarlos. Que solo se pueden hacer preguntas sugestivas. Esta es una de esas máximas que desatiendo. ¿Por qué? Porque existen eventos en donde un testigo nos puede estar dando mucho con preguntas abiertas. Recuerdo un caso donde precisamente me sucedió esto. Yo empiezo a contrainterrogar al testigo y el funcionario me dice, señor abogado, usted no puede hacer preguntas abiertas en el contrainterrogatorio. Yo le digo, señoría, discúlpeme, ¿qué norma me prohíbe hacer preguntas abiertas en el contrainterrogatorio? Entonces el funcionario me responde, usted como abogado debe conocerlas, a lo que yo le respondo, precisamente porque conozco la norma, sé decirle que ninguna norma me lo prohíbe. Ahí se hace un receso, el operador judicial vuelve al cabo de unos minutos y me dice, continúe. Años después me lo encuentro y me dice, ¿usted sí se acuerda de mí? Yo no, realmente no me acuerdo. Usted fue el del caso en tal parte que me dijo esto. Y yo, sí, claro, yo recuerdo mucho esa anécdota. No recordaba al funcionario, pero sí la anécdota. Y es que usted fue muy irreverente conmigo. Yo, tiene toda la razón, le ofrezco excusas. Yo nunca debía haberle respondido de esa manera. Pero estamos de acuerdo, juez, en que yo puedo hacer preguntas abiertas en el contrainterrogatorio. Y entonces me responde, sí, sí puede hacerlo, pero así no se le habla a un operador judicial. Y yo le digo, estamos de acuerdo los dos frente a eso. Yo en el contrainterrogatorio sí puedo hacer preguntas abiertas. Lo que tengo que mirar es si puede y me conviene hacer preguntas abiertas. En este que les estoy contando, el testigo me estaba dando todo. El testigo me estaba abriendo todas las puertas y era un testigo que parecía más de la defensa que la fiscalía. Le hago preguntas abiertas. Solo preguntar aspectos cuya respuesta se conozca. Esta máxima que nos dice, venga, pregunte solo cuya respuesta conozca. También discrepo de ella. Yo debo preguntar aquello cuya respuesta pueda controlar. Por esto muto estas situaciones. ¿En qué si no discuto? Al testigo hay que escucharlo, porque si usted no lo escucha va a repetirle las preguntas que él ya desarrolló. No discutir con el testigo, duro con el argumento, suave con la persona. No permitir explicaciones, también discrepo parcialmente frente a esta. Hay circunstancias que son absolutamente inverosímiles y que no van a dar lugar a una posible respuesta de un testigo. Recuerdo un caso muy bonito donde a un testigo lo capturan en situación de flagrancia y permítanme, intento dibujar acá para darme a entender, es algo sencillo. Lo capturan supuestamente en situación de flagrancia, el testigo iba corriendo y los policiales lo persiguen hasta el lugar de su residencia y lo encuentran, pues ingresan a ella y supuestamente lo capturan. En el zapato izquierdo del adolescente pues encontraron una mancha de sangre. Y toda nuestra investigación pues nos llevaba a establecer que esa mancha de sangre había sido plantada en el adolescente. Entonces en el contrainterrogatorio tomo al funcionario de Policía Nacional y le pregunto, señor agente, entonces usted nos dice que usted fue la persona que realizó el proceso de aprehensión, así es, y que usted fue el que salió en persecución del adolescente, sí, que usted lo vio salir de la casa de la víctima, sí, y que inmediatamente emprendió la huida, así es. En ningún momento lo perdió de vista, no, que lo persiguió por cerca de 15 minutos, sí, y que esta persona ingresó en su residencia, es así, usted ingresó a ella, sí, y que en ese momento entonces usted encontró al adolescente tratando de quitarse la camisa, es cierto, y en ese momento usted lo aprendió, sí, le leyó los derechos del capturado, sí. Pregunta, señora agente, ¿lo único que se estaba quitando del adolescente era la camisa? Sí, y no logró hacerlo, no. ¿Usted le encontró en la camisa alguna mancha de sangre, algo que le llamara la atención? No. Pero usted sí nos dijo que usted
inmediatamente le incautó a este adolescente los zapatos, sí, y que hallado, fijados, recolectados y embalados, lo sometió a cadena de custodia. Así es. Señora agente, quiero preguntarle algo. El adolescente tenía los dos zapatos puestos, ¿verdad? Sí. El izquierdo y el derecho, sí. Y los zapatos tenían los cordones. Claro, abogado, los zapatos tenían los cordones. Todos los cordones puestos, sí. Usted lo pudo percibir, sí. Y usted realizó la fotografía en el momento en que lo hice. No lo hizo yo, pero lo hizo mi compañero. Ya que usted se encontraba ahí de conformidad con el 428, le pongo de presente la fotografía. ¿Estas son las fotografías? Sí. Perfecto. Agente, usted nos dijo que en el zapato izquierdo encontró lo que al parecer era una mancha de sangre. Sí. Y esta fue la razón por la cual usted lo incautó. Sí. Retomemos, agente. El adolescente fue capturado en flagrancia, usted nunca lo perdió de vista, el adolescente tenía sus prendas puestas, ¿es verdad? Sí. Los zapatos también, sí. Y los zapatos tenían los cordones, sí. Agente, ¿usted me puede explicar cómo los cordones del adolescente del zapato izquierdo no tienen sangre y la lengüeta sí? Y el agente se quedó pasmado y finalmente no supo responder esta situación. ¿Por qué? Porque es absolutamente imposible que si el adolescente tenía los zapatos puestos, tenía los cordones puestos, una mancha lineal de sangre no haya impregnado los cordones. ¿Usted me podría dar una explicación de por qué esto sucedió? No, abogado, yo no le sé decir qué pasó, pero yo sí sabía qué había sucedido. En un kit de evidencia tenían 3 hisopos. 2 de los hisopos los utilizaron en la escena, otro hisopo nunca apareció. Este hisopo lo tomaron, le tomaron una muestra a la sangre de la víctima y lo plantaron en la lengüeta del adolescente. Obviamente eso se supo al interior de la investigación, pero no permitir explicaciones no me parece que sea una regla absoluta. ¿Por qué? Porque yo sé muy bien, si yo sé muy bien que esa explicación no va a poder ser verosímil, voy a obtener un propósito en el mío. No repetir el examen directo, estamos de acuerdo con esto, saber cuándo preguntar, pero sobre todo cuándo terminar. Esto sí es importante, saber cuándo debo terminar la declaración. Entonces, en el matriz del contrainterrogatorio, ¿cuál es el propósito del contrainterrogatorio? Entonces, pues minar la credibilidad del testigo, obtener nueva información, establecer algunas situaciones. En ese matriz, lo que utilizo es un propósito que quiero revelar, los temas que voy a tratar y la revelación. Obviamente, esto es un matriz. La parte decidirá si lo utiliza o no. ¿Qué le sugiero yo? ¿Cuáles son los temas, propósito que voy a desarrollar? ¿Cuáles son mis propósitos y que quiero revelar? Si tengo eso claro, mi contrainterrogatorio va a ser sencillo. Yo voy a finalizar mi intervención aquí el día de hoy, pero quiero simplemente advertir que esto tiene una situación. ¿Qué es lo que yo busco con el contrainterrogatorio, adelantándome un poco a lo que vamos a utilizar? En el contrainterrogatorio, lo que yo busco de alguna manera es que el juez no le dé credibilidad al testigo. Si mi propósito es menguar o restar la credibilidad del testigo, en el contrainterrogatorio, esta es mi situación. Entonces, ¿qué es lo que hago? A través del desarrollo del contrainterrogatorio y, entre otras cosas, el uso de las declaraciones previas, que es lo que veremos en la última sesión que tendremos del interrogatorio, ahí veremos uso de las declaraciones previas y ejercicio de las objeciones, pues me debe llevar a que el juez tome esa determinación de no darle credibilidad al testigo. Sin embargo, pues esto lo vamos a abordar en nuestra última sesión del desarrollo del examen cruzado de testigos, que la tendremos ya